Hola, ¿qué tal? Este video fue elaborado por alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Mi nombre es Carlos David Ángeles Peña y junto con mis compañeros les vamos a explicar los temas vistos durante el segundo parcial en la materia de estadística. A continuación, los dejo con mi compañero Salvador, quien les dará información acerca de la desviación media. Hola, mi nombre es Salvador Rodríguez Tovar y yo les voy a presentar hoy lo que es la desviación media. La desviación absoluta promedio, desviación media, o también conocida como promedio de un conjunto de datos, se puede definir como la media de las desviaciones absolutas. Su utilidad es que una vez que hayamos obtenido podremos saber la concentración de los datos alrededor de la media. Ahora procederé a hacer un ejercicio en Excel para que quede más claro este tema. Bueno, esta es la tabla que vamos a usar para el ejercicio de desviación media. Aquí tenemos dos columnas que es XY y FI. Las dos las tenemos ya de manera predeterminada. Estas yo las puse al azar, pero habrá ejercicios que los proporcionará el profesor o los proporcionará el propio libro. Aquí, como podemos ver, tenemos que sacar la media y como ya sabemos, lo que vamos a hacer es sumar esta columna de FI con autosuma. Ya que tenemos este dato, tenemos que llenar la otra columna que es XY por FI. Para hacer esto, lo que tenemos que hacer es poner igual, escoger los dos datos que vamos a multiplicar y para no tener que rellenar los demás cuadros de manera individual, vamos a tener que hacerle así para que Excel nos lo rellene automáticamente. De igual forma vamos a necesitar la autosuma de esta columna y vamos a hacer el mismo proceso que hicimos con FI. Ya que tenemos estos dos datos, lo que vamos a hacer es poner aquí igual, seleccionamos los datos, la suma de esta columna entre la suma de esta otra y ahí nos da la media. Ya que tenemos la media, lo que tenemos que hacer es fijarnos en nuestra fórmula de desviación media. Como podemos observar, la fórmula nos pide la suma de XY menos nuestra media. Lo que vamos a hacer para rellenarlo es poner aquí igual, abs, que esto se define como absoluto, valor absoluto, ponemos paréntesis, elegimos el dato de XY menos nuestra media. Para que la media se quede fijada vamos a picarle en F4 y de igual manera vamos a rellenar los demás campos automáticamente gracias a la función de Excel. Y también nos pide, como podemos ver, la multiplicación de esta columna por FI. Y para rellenar esta columna lo que vamos a hacer es poner igual, seleccionamos los datos que vamos a utilizar de esta columna por los datos de FI y de igual manera rellenamos automáticamente los demás rubros de esta manera. También vamos a necesitar para sacar la desviación media la suma de esta columna, que ya no sabemos ese proceso. Vamos a seleccionar los datos, autosuma y Excel nos lo proporciona. Ya tenemos todos los datos que necesitamos para sacar la desviación media. Ahora vamos a poner igual y vamos a escoger este dato entre la suma de la columna de FI y ya tenemos nuestra desviación media. Se consideran los datos que van de lo que es nuestra media, que es de 56, y aquí lo que tenemos que hacer es una suma de, vamos a sumarle a 56 lo que nos salió de desviación media, solamente tomando en cuenta los últimos 4 datos después del punto, lo que nos da un total de 73.1164. Y así ya tenemos listo nuestro ejercicio de desviación media, como podemos observar aquí. Buenos días, mi nombre es Ana Carmen Hernández Domínguez, soy alumna de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, del grupo 3 de Turismo, y junto con mis compañeros les vamos a explicar un poco sobre temas de estadística. Bueno, ahora continúo yo con los temas de varianza y desviación estándar. La varianza es la media de la diferencia con la media elevada al cuadrado. Para calcular esta primero se tiene que sacar la media. Su fórmula es igual a la sumatoria de los datos de XY menos la media al cuadrado y después se multiplica por las frecuencias absolutas y al final se divide entre el número total de datos. La desviación estándar mide cuánto se separan los datos del promedio y su símbolo es la letra sigma en minúsculas.
Su fórmula para calcular esta es igual que la de la varianza, solo que en esta se saca raíz cuadrada del resultado. Bueno, y ahora vamos con el siguiente ejemplo, en donde vamos a realizar un ejercicio con los siguientes datos de XY y FI. Primero que nada, vamos a calcular XY por FI para poder sacar la media, que esta se ocupa para la fórmula de la varianza y de la desviación estándar. XY por FI va a ser igual a 25 por 20. Y esto se va a copiar en toda la columna. Ahora hay que sacar la sumatoria de los datos con la autosuma. Esto va a ser igual a 169. Y del mismo modo se va a sumar XY por FI. Ahora la media es igual a 8.896 sobre el número total de datos. Y ahora sí podemos continuar con la calculación de la varianza. Para esto necesitamos sacar XY menos X. Ahora vamos a calcular XY al cuadrado que va a ser igual elevado al cuadrado. Y también se va a copiar esta fórmula en toda la columna. Finalmente va a ser esto por FI. Y se copia nuevamente, saca la sumatoria y ahora sí, la varianza es igual a esto sobre este, y la desviación estándar va a ser igual a la raíz de la varianza. Y listo, eso sería todo. Hola, mi nombre es Cándido Daniel Mera González y les voy a explicar cómo obtener la varianza y la desviación estándar en una serie de datos agrupados. Bueno, para llevar a cabo este ejercicio he tomado en cuenta una clase que va de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40 y así sucesivamente hasta llegar a una clase que va de 70 a 80. Las fórmulas que vamos a utilizar para sacar la varianza y la desviación estándar son estas dos, pero lo primero que tenemos que hacer es obtener nuestro dato XY, porque como pueden ver no nos lo han proporcionado. Entonces lo único que tenemos que hacer para obtener el dato XY en una serie de datos agrupados por clase es sumar el límite superior más el límite inferior y dividirlos entre 2. Nos da un total de 15 y lo arrastramos para completar los demás datos. Muy bien.
Ahora que tenemos esto, nuestra fórmula nos pide que usemos nuestro dato xy menos x, que en este caso es la media o promedio. Por lo que para obtener la media necesitamos primero nuestro dato xy fi, que se obtiene solamente multiplicando dichas casillas. Y lo arrastramos. Sacamos nuestra sumatoria y nuestra sumatoria de fi para obtener el número total de datos, que son 493. Entonces ahora sí podemos obtener nuestra media o promedio. Lo que tenemos que hacer es dividir la sumatoria de x y fi entre el número total de datos, que es n, y nos da un total de 44.20. Ahora lo que sigue es obtener este dato, que como se los había mencionado ya, tenemos que poner nuestro dato xy y restarle la media o promedio. Como es una fórmula que vamos a utilizar para todas estas casillas, entonces vamos a tener que fijarla. Nos da 29.20 y lo arrastramos para completar los demás datos. Ahora lo que tenemos que hacer, porque nos pide la fórmula, es obtener este dato, que es xy menos x al cuadrado. Por lo que, debido a que ya tenemos nuestro xy menos x, entonces lo único que tenemos que hacer es tomar esta casilla y elevarla al cuadrado. Arrastramos la fórmula para completar los datos y listo. Y luego dice que tenemos que multiplicarlos por nuestra frecuencia, que es fi. Entonces tomamos nuestra casilla y lo multiplicamos por su respectiva frecuencia. Y listo, ya tenemos todos los datos. Sacamos su sumatoria y podemos continuar. La fórmula nos dice que para obtener la varianza necesitamos la sumatoria de xy menos x al cuadrado por fi, que si se dan cuenta es este dato que obtuvimos en esta columna, y dividirlo entre el número total de datos, que es n. Entonces tomamos la sumatoria de xy menos x al cuadrado por fi y lo dividimos entre nuestro número total de datos. Nos da que la varianza es de 320.06. Para finalizar, la desviación estándar nos dice que su fórmula es igual a obtener la raíz de la varianza, por lo que tenemos que poner aquí raíz, seleccionamos la varianza y listo, nos da una desviación estándar de 17.89. Como pueden ver, la fórmula nos da antes de la raíz un símbolo de más y menos. Esto quiere decir que pueden ser inferior o superior dependiendo de si se suma o se resta. Aquí lo único que tenemos que hacer es seleccionar nuestra media y restarle la desviación estándar. Nos da un total de 26.31 y para obtener el positivo es exactamente lo mismo, la media, solo que en este caso sumamos la desviación estándar, por lo que obtenemos nuestros límites. Y eso sería todo. Hola de nuevo, como ya les mencioné, mi nombre es Carlos David Ángeles Peña y les voy a explicar lo que es la probabilidad. La probabilidad es el cálculo matemático que evalúa las posibilidades que existen de que algo suceda cuando existe el azar, o en pocas palabras, qué tan probable es de que algo suceda. Como por ejemplo tirar un dado. Si lanzas un dado de 6 caras, la probabilidad de que salga el número 3 es 1 sobre 6, lo que equivale al 16%. Otra probabilidad puede que salga un número par, sería el 2, el 3 y el 6, lo que equivaldría a 3 sobre 6. Esto sería un 50%. También podríamos sacar un múltiplo de 3, los cuales podrían ser 1 y 3. Como son dos números, sería 2 sobre 6.
lo que equivaldría a 0.33 o 33%. O finalmente un número mayor que 4, que al igual serían dos números, el 5 y el 6, lo cual sería 2 sobre 6 o 33%. Hola, mi nombre es Carla Yomara Ruiz Alamilla y voy a realizar un ejercicio de probabilidad de conjuntos. Vamos a realizar un ejercicio de probabilidad de conjuntos. En una ciudad del norte de Europa, el 85% de sus habitantes son rubios y el 75% tienen los ojos azules. Si el 95% tiene alguna de estas dos características, calcula la probabilidad de que al escoger una persona al azar, esta sea rubia con ojos azules. La fórmula que vamos a ocupar es probabilidad de unión AB es igual a probabilidad de A más probabilidad de B menos probabilidad de la intersección AB. En este caso A es ser rubio y B tener ojos azules. La probabilidad de A es igual a 85 sobre 100, que nos da un total de 0.85. La probabilidad de B es igual a 75 sobre 100, que nos da un total de 0.75. Para poder sacar la probabilidad de la intersección AB, tenemos que resolver la unión AB. En este caso es 95 sobre 100, nos da un total de 0.95. Ahora vamos a colocar la fórmula completa. Probabilidad de unión AB es igual a probabilidad de A más probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección AB. Ahora vamos a sustituir 0.95, que es la unión AB, es igual a 0.85, que es la probabilidad de A, más 0.75, que es la probabilidad de B. Aquí no tenemos un resultado, por lo tanto, para poder resolverlo lo vamos a pasar al principio. Probabilidad de intersección AB es igual a la suma de estos dos, que nos da un total de 1.6. Ahora lo vamos a restar. El número que tenemos aquí, 0.95, lo vamos a pasar de este lado, lo vamos a pasar restando 0.95 y nos va a dar un resultado de 0.65. Eso quiere decir que la probabilidad de que una persona sea rubia con ojos azules es de 0.65. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alma Vanessa Maldonado Enríquez y yo voy a presentar el tema de permutaciones y combinaciones. Las permutaciones y combinaciones. Las permutaciones son eventos de tipo multiplicativo, donde el número de posibilidades va disminuyendo y sí importa el orden de una permutación. Es un arreglo de un conjunto de objetos en un orden definido. Una combinación es un evento muy similar a las permutaciones, pero el orden ya no importa y es necesario eliminar a las permutaciones, aquellas donde los elementos se repiten, aunque con distinto orden. Una combinación es una selección de objetos sin importar el orden en el que se escojan. El primer problema a resolver. ¿De cuántas formas distintas pueden sentarse 8 personas en una fila de butacas? El primer paso para resolverlo es establecer las condiciones del ejercicio. Esto para determinar si es que se trata de una permutación o de una combinación. El primer criterio dice si entran todos los elementos. Sí, tienen que sentarse las 8 personas. Sí, importa el orden y no se repiten los elementos. No se pueden repetir personas. Con los criterios podemos definir que este problema es una permutación. Por lo tanto, se van a utilizar la fórmula que está en pantalla, donde n significa el número total de datos. En este caso es 8 porque son 8 personas. R es el número en el que se van a repartir los datos.
En este caso pues son 8 porque son 8 butacas las que se van a ocupar. Y el signo que tenemos ahí es la factorial del número. Al sustituir la fórmula nos damos cuenta que en el denominador el 8 con el 8 se resta, dándonos un total de 0. Por lo tanto, el resultado de este ejercicio va a ser la factorial de 8, que está en el numerador. Para sacar la factorial se deben multiplicar todos los números enteros y positivos que hay entre el número que aparece en la fórmula y el número 1, es decir, 8 por 1, el resultado por 2, ese resultado por 3 y así sucesivamente. Por lo tanto, el resultado de este ejercicio va a ser 40.320. El siguiente ejercicio que vamos a realizar es de combinaciones. El ejercicio dice, ¿de cuántas maneras se puede elegir 3 idiomas de entre 10? La fórmula que se va a utilizar es la que está en pantalla, donde n es el número total de datos, en este caso son 10 idiomas, y r es el número en el que se va a dividir o se va a repartir, en este caso son 3. Para resolver el problema tenemos que sustituir la fórmula. Lo primero que vamos a resolver es la resta que se encuentra en el denominador, 10 menos 3, esto nos va a dar igual a 7. Posteriormente vamos a calcular la factorial de los tres números. La factorial de 10 es 3.628.800, la factorial de 3 es 6 y la factorial de 7 es 5.040. Después lo que vamos a hacer va a ser multiplicar la factorial de 3 con la factorial de 7. Esto nos va a dar un total de 30.240. Al realizar la división nos va a dar el resultado de esta combinatoria, que es 120. Mi conclusión de todo este parcial es que, como lo dije en el parcial pasado, creo que nos ha apoyado mucho lo que es el profesor y sus explicaciones. Son temas que se han hecho bastante sencillos gracias al proceso de enseñanza del profesor. Me queda bastante claro que lo mejor que puede haber en la materia es el video tutorial que cada actividad sube el profesor. La verdad es que se me hace muy sencillo poder aprender en base a ello. Espero que en los siguientes meses y en las siguientes semanas se pueda hacer el mismo plan, porque para mi gusto está funcionando de muy buena manera. Me ha quedado bastante claro lo que son los temas, creo que hasta ahorita no me ha quedado ninguna duda sobre cómo resolverlos y sé perfectamente para qué me van a servir y cómo puedo utilizarlos en la vida cotidiana. Como conclusión, los temas vistos en este parcial me parecieron interesantes, en especial de probabilidad, que nos ayuda a analizar e identificar qué tan probable es que ocurra un evento en base a los demás posibles eventos y de acuerdo a los datos que tenemos. También el cálculo de las desviaciones nos ayudan a identificar qué tanto varían los resultados obtenidos en una tabla de datos en relación al promedio. Ese tema se me hizo muy interesante, ya que no nada más toma en cuenta el comportamiento promedio, sino que también se pueden identificar los comportamientos que se desvían del promedio, que también pueden ser importantes para analizar otras situaciones en base de los datos que obtengamos o estemos estudiando. A lo largo de este periodo de tiempo, que es lo que comprende nuestro segundo parcial en el tercer semestre de la licenciatura en turismo, hemos abarcado muchos temas en las distintas materias que llevamos. Concretamente en estadística hemos visto temas relacionados con la varianza, las probabilidades y todo lo que tiene que ver con los temas del azar o, por como algunos quieran considerarlo, a la suerte, ¿no? Hemos logrado capturar y recopilar muchos datos que están relacionados con ejercicios de este tipo. En muchas ocasiones nos da una visión, un panorama de lo que podemos obtener si sabemos manejarlos.
haciéndonos ver que no todo es realmente al azar, siempre va a haber probabilidades a favor o en contra, y eso es lo que se busca generalmente en las empresas o en todos los organismos. Considerar los riesgos y los beneficios que esto puede aportar en el caso de que surja un evento o de que no. Creo que este segundo parcial fue un poco más complicado en comparación al anterior, que fue el primero, principalmente por los últimos dos temas. Se me hicieron un poco revueltos. A final de cuentas, gracias al apoyo de mis compañeros y de la guía del profesor, hemos logrado resolver las dudas y finalmente entender todos los temas. Considero que vamos a seguir aprendiendo mucho y espero que realmente poder ponerlos en práctica todos estos conocimientos. Como conclusión, opino que estos temas han sido un poco difíciles al principio, ya que no recordaba muy bien a pesar de haberlos visto en la preparatoria, pero después, gracias a sus videos y a la clase, como usted nos dio más tiempo de poder realizar estos ejercicios, tuve un poco más de tiempo de estudiar y así me quedó más claro lo que son todos estos temas. Y las clases me han parecido muy buenas, ya que hemos hecho más trabajos en el cuaderno y no en la computadora, y así ya no se hace tan tedioso y más difícil. Como conclusión puedo decir que los temas vistos en este parcial son de gran importancia para nosotros y nos servirán para el ámbito laboral. Así también puedo decir que sus clases me parecen buenas, ya que con sus videos nos facilita realizar los ejercicios. En conclusión, puedo decir que todos los temas que desarrollamos durante este segundo parcial son de gran importancia porque van a ser aplicables dentro del campo laboral. También me gustaría agregar que me gustaron mucho sus clases porque creo que las hace de una manera muy corta, pero explica de manera clara y nos da tiempo de realizar nuestros ejercicios. De igual manera, los tutoriales que sube me ayudan a mí para comprender mejor cómo se realizan las actividades.